Acción Republicana presenta Streaming AR con José Carlos Mesa, levantando las urgencias sociales para el Chile real. Todos los martes a partir de las 16 horas. Streaming AR. Muy buenas tardes, queridos republicanos, siendo ya las 16:40, con un retraso empezamos hoy día la transmisión del Streaming AR, porque como los que están acá en Santiago saben, nuevamente las protestas y la violencia en las calles de Santiago nos han dejado sin transporte público. La línea 1 está cortada, hasta donde sabemos por el momento, desde Estación Moneda, y bien cerquita donde estamos nosotros, prácticamente toda la línea 1 hacia el poniente, y varias otras estaciones están siendo cerradas, así que los que estén en sus trabajos, yo por lo menos les recomiendo que empiecen a dirigirse a sus hogares luego, porque el transporte público va a ser un caos esta tarde muy probablemente. Seguimos como todos los martes, y como ya se viene siendo una tradición, hablando de los temas que le importan a la gente, que muchas veces pasan o derechamente desapercibidos para los políticos, o que simplemente ocupan un lugar muy menospreciado dentro de las prioridades. Nos referimos a las urgencias sociales que hemos venido o tratado de levantar en estos casi ya 2 años de existencia de Acción Republicana. Y para tratar una de estas urgencias sociales, que para nosotros es muy importante, es que quiero presentarle a nuestra invitada de esta semana, que más que nada prefiero que tú misma después nos vayas contando un poco la razón por la que está acá. Ella es madre de 4, ¿cierto? Felizmente casada hace ya harto tiempo, a pesar de su juventud, una mujer que se casó y formó una familia muy joven, con una historia de vida que creo que es fundamental que todos conozcamos. Los que estuvimos en el aniversario de Acción Republicana pudimos conocer parte de esa historia de vida, pero ahora vamos a tener varios minutos más para poder ahondar en todas esas materias. Quiero que recibamos a Carol Medel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Carol. Gracias, José, por la invitación. Bueno, agradecerle a todo el grupo de Acción Republicana por esta oportunidad y bueno, contarles un poco de mi historia, de lo que ha sido para mí también mi paso por el Sename, que yo creo que no deja indiferente a muchos. La verdad, José, es que he tenido el privilegio también de formar una familia, de poder avanzar en la sociedad, ¿cierto? Desde muy pequeña, yo pertenecía al Sename desde meses, o sea, yo llegué muy, muy chiquitita, mi madre biológica con esquizofrenia, mi padre, bueno, nunca lo conocí, mi padre biológico, y eso produjo de que yo llegara al Sename, y en el Sename me ubicaron... de haber nacido. Exacto, sí, yo creo que ya como a los 5 meses me establecieron en un hogar, con una guardadora y con un guardador, y ellos fueron realmente como la imagen paterna y materna que yo tuve durante toda mi infancia. Junto a mí crecí con varios hermanos. Estos guardadores tenían un hijo biológico, ¿cierto? Aparte adoptaron o tuvieron del Sename 4 niños más. ¡Wow! O sea, éramos 5 en total en la familia. Mi hermana también, su madre tenía problemas mentales, o sea, Verónica, y tengo otros 2 hermanos que su madre era prostituta. Entonces, todos llegamos a un mismo hogar con un guardador y una guardadora. Fue para usted una bendición, al fin y al cabo, para ti y todos estos hermanos que vinieron y llegaron de lugares distintos, de realidades distintas, tuvieron la suerte de conocer, o tuvieron la fortuna, la bendición, como te decía, de llegar a un hogar que los cuidó, que los educó, y que los formó como los ciudadanos que hoy día son. Exacto, todo comenzó bueno, con la determinación de una mujer y un hombre de realmente tomar niños, ¿cierto?, del Sename y darles esa protección, ese cuidado. Pertenecimos al Sename durante toda nuestra infancia, hasta nuestra juventud, hasta los 18 años, y seguíamos obviamente hasta los 21 en caso de seguir los estudios superiores. Exacto. Y todos, bueno, nos formamos, nos criamos como una familia, teniendo las visitas correspondientes de las asistentes sociales, teniendo también algunos beneficios por parte del Estado, del Sename, para nosotros,
como niños vulnerables. Una pregunta, Carol, para ir intercalando un poco Claro. esta experiencia de vida, pero también con alguna información que para los que no estamos familiarizados con esta realidad, creo que es importante ir conociendo. ¿Cómo era el régimen bajo el que creciste tú en el Sename? Porque uno cuando piensa en el Sename en general piensa en los niños que viven en los centros del Sename, que están todo el día ahí. En tu caso fue distinto. Exacto. Sí, no, yo no crecí en un centro, nosotros nos ubicaron con guardadoras, que en realidad existen, hasta el día de hoy están, pero no son muy reconocidas o muy nombradas. Y estas mujeres se encargan de tener niños del Sename, de cuidarlos, de darle alimentación, de vestirlos, de darle un hogar, porque ¿cuál es la finalidad? De que los niños obviamente no crezcan en estos centros, sino que conozcan lo que es tener una familia y ahí ellos se puedan desarrollar como un niño normal. Ellas les buscan el colegio, el Estado obviamente los respalda, y a través de asistentes sociales también pueden conseguir algunas cosas para los niños. Por ejemplo, a mí me operaron, yo tuve estrabismo en mi infancia y tenía un estrabismo muy fuerte, muy severo, y este ojito lo tenía pegado a mi nariz. Y a la edad de los 12 años, a mí, bueno, obviamente con mi guardadora fue la que hizo todas las gestiones, pero con el apoyo también del asistente social fue que también lograron que a mí me pudieran hacer esa operación que es muy costosa, sí, claro, y pudieran corregir ese problema, por ejemplo. Pero eso es como parte, y bueno, junto a mí también otros 4 hermanos. Tengo hermanos que llegaron de 3 años, tengo una hermana que llegó, que estaba en otro hogar y llegó después a la edad de los 6 años, porque la sacaron de ese hogar y la pasaron para este hogar. Entonces, y así fue como en realidad nosotros crecimos y nos formamos como familia. En ese sentido, tú siempre supiste cuál era tu origen. No. ¿No? No. Ah. La verdad yo nunca, bueno, de un comienzo quizás fue error de mis guardadores no decirme, por el cariño que tenían. Claro, pero una pregunta, claro, porque tú llegaste muy chiquitita, o sea, tú no te acuerdas cómo llegaste a esa casa, exacto, a ese hogar. Creciste, o sea, cuando tú empiezas a tener conciencia, por así decirlo, de la realidad, a generar recuerdos, ya estabas viviendo ahí, ya ellos eran tu papá, ya era tu mamá. Yo siempre pensé que él era mi papá y que ella era mi mamá y nunca conocí. ¿Y qué fue dónde surge, en qué momento te cuentan ellos? ¿Cómo fue para ti ese momento? Lo que pasa es que nosotros, como pertenecemos al Sename, nosotros tenemos que tener visitas cada 3 meses con nuestra familia biológica. No podemos perder el contacto con ellos. Entonces, mi familia biológica, yo tengo un tío, ¿cierto?, que es muy querido, y él en ese entonces era el que me visitaba y yo sabía que él tenía el mismo apellido mío. A diferencia de tu papá y tu mamá. Papá y mi mamá, que yo creía que eran mis papás y mi mamá reales. ¿Y eso te generaba como alguna duda, alguna inquietud? Esas pequeñas cosas fueron como desencadenando en que ya finalmente yo pudiera darme cuenta y pudiera ver que obviamente no era hija real, claro, pero algo que a mí me consoló mucho fue cuando yo entendí que no era solamente yo, sino que también estaban todos mis hermanos en la misma condición. Claro. Eso te hizo sentir en cierta medida también no extraña, o sea, tú no eras la única, todos compartían esa misma realidad y... Exacto. Y yo era la única que en ese entonces reclamaba. Entonces... Pero tú eras la más grande. La más chica. ¿Tú eres la más chica? Sí. La más chica y la más reclamona. Suele suceder. Suele suceder, sí, no, yo también soy el más chico de mi hermano, así que también somos medio reclamones los más chicos. Carol, yo creo que es importante que a la luz de tu experiencia, de la realidad que te toca vivir, que la idea de este streaming en general mostrar todas las realidades, como te contaba fuera de cámara, hemos estado en La Pintada, hemos estado en Renca, hemos estado en Providencia, hemos hecho streaming desde Purranque, hemos hecho streaming desde Maullín, cuando retomemos las giras como sectores vamos a seguir recorriendo el país mostrando muchas realidades. Y por eso también aprovecho, ahí, haciendo el link inmediatamente, a nuestros adherentes que nos vayan comentando también, nos vayan enviando sus saludos. Como siempre, Héctor Vergara nos manda sus saludos, dice que somos la voz del voto silente, los defensores de la vida. Ahí nuestros valores, nuestros principios están. Héctor Vergara, quizá uno de nuestros mejores representantes en el norte.
Pero también envíenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Ayúdennos a que esta experiencia, que así como todas las otras que hemos ido viviendo y conociendo en el streaming republicano, se vayan difundiendo. Como te decía, Carol, a la luz de tu experiencia, que es distinta a la experiencia que como más tradicional que uno conoce de los niños que pasaron por el Sename, ¿cómo evalúas tú en general el sistema de protección de los niños en Chile? ¿Ves que hay cambios? ¿Ves que hay algún camino a seguir en que pudiésemos mejorar esto? Bueno, claramente es algo que nosotros como país estamos muy básicos y que tenemos que mejorar. O sea, hay muchos niños, ¿cierto?, que son prácticamente invisibles, que somos invisibles, que no se conoce realmente esta realidad que hoy día en el país tenemos que enfrentar y que es una realidad que existe, que es real, que hay muchos niños abandonados, hay muchos niños que no tienen hogar, hay muchos niños que tienen que crecer en los centros y lo único que hacen es aprender malas costumbres y malas cosas. O sea, en lo personal yo potenciaría completamente el tema de las guardadoras como era antiguamente. Antiguamente todos los que estábamos con una guardadora crecíamos con estas guardadoras. Crecían como una familia. Y crecíamos como una familia. Hoy en día las guardadoras son solamente en transición. Tienen los niños como 2, 3 años y luego los dan en adopción. Y eso genera obviamente un vínculo y un tema un vínculo que triste, se rompe exacto. de repente, sin previo aviso, sobre todo para el niño, porque uno podría entender, para uno que es adulto quizás se encariña con un niño, pero uno sabe que, en el caso de cómo funciona hoy día el tema de la guardaduría, uno sabe que eso va a terminar, que eso va a llegar un día y de alguna manera uno lo espera y lo asume. Pero un niño no. Exacto. Un niño de repente a quien vio como su papá o como su mamá, como decís tú, la figura que lo inspiró, un día tiene que dejarlo. Debe ser muy duro con niños. Exacto. Y también conozco muchas familias que quieren adoptar y les es muy difícil. Y el tema de las guardadoras es un poco más fácil, un poco más flexible. Por ese motivo fue que también mi mamá, que fue mi guardadora, ¿cierto? Que es mi guardadora hasta el día de hoy, es la abuela de mis hijos. Todavía te guarda. Exacto, todavía me sigue guardando. Ella, en realidad, claro, en un comienzo no pudo porque no podía adoptar, porque era muy difícil el proceso de adopción. Entonces optó por esta alternativa y la benefició mucho porque nos pudo criar, pudo tener una familia como ella quería. O sea, quizás hoy día el paso más importante que debiésemos dar en la protección de los niños es mejorar y agilizar el sistema de adopción. Porque está claro y lo hemos visto en los últimos meses, sobre todo cuando se han dado estas discusiones sobre el aborto y un montón de otros temas que son bastante peleagudos, por así decirlo, en donde se dicen no sometamos a los niños al sufrimiento. Oye, si familias, padres y madres que quieren adoptar a un niño, hay muchos en Chile. Exacto. Y hay muchos y hay que entender también que no se trata acá de que nosotros le busquemos a los niños un hogar donde el papá gane 10 millones, la mamá gane 11 millones y viva en la mejor casa, en el mejor barrio. No, hay que buscar un hogar donde los quieran, donde los eduquen en valores. Eso es lo importante. Lo importante no es tanto, obviamente, buscar que tenga un estándar de vida más mínimo, o sea, que le permita vivir sin sobresalto y que esa familia también pueda ayudar a este niño a crecer sin sobresalto. Pero lo más importante veo yo que hoy día es la adopción. Exacto, o sea, claramente yo soy pro vida, pro familia, porque pude haber sido un aborto en algún momento. Claro. Pero disculpa que te interrumpa ahí, pero qué importante recalcar eso. Qué importante porque cuando se habla de aborto, yo sé que nos estamos desviando un poco el tema, Carol, pero creo que es fundamental tenerlo claro. Cuando hablamos del aborto, estamos impidiendo, no es matar a un niño que está en el vientre de su madre solamente, es impedir que ese niño nazca, crezca, se desarrolle, tenga una vida completa. O sea, tú naciste, creciste, creciste en una familia, formaste tu propia familia, tienes hijos grandes incluso, tienes una hija grande, tienes un conchito, tienes la vida que todos tienen, o sea, y eso es lo que se acaba con un aborto. O sea, yo creo que es fundamental que lo hayas mencionado ahora. Exacto, sí, de hecho yo soy pro vida, por lo mismo, porque pensando en la condición que yo estaba, o sea, mi madre biológica con esquizofrenia, mi padre no lo conocí, mi tío también, que quizás en algún momento
tuvo la intención de tenerme, pero no pudo porque era una familia de escasos recursos, también iba a tener sus propios hijos. Entonces, la opción que ellos tuvieron, la mejor decisión que tomaron fue entregarme al Sename. Claro. Y el Sename con fue este el que tío tú mantienes ubicó. algún contacto? Sí, ahora? sí, lo conozco, hemos tenido contacto, es un hombre, bueno, muy bueno en realidad, pero mis lazos personales o familiares van con mi guardadora y con mi guardador. O sea, Con tu mamá y tu papá. Mi mamá y mi papá, exacto. Mira, quiero aprovechar de leer algunos comentarios que nos llegan, saludos, te llegan hartos saludos, Carol, mira. Angélica Mesa Jofré, a quien yo siempre le digo que es mi prima, no tenemos ni un lazo de consanguinidad, pero los dos somos Mesa, así que somos primos. Dice, admiro a esta mujer, es una tremenda líder y admirable testimonio. Valdemara Barría Torres nos saluda desde Chihuayante, nos está viendo de Valdemara allá. Lucas Martínez dice, bien republicano, ganaremos, pero hay que abrir el registro civil para la clave única. Se está más concentrado en la firma del partido. Sí. No, pero bien Lucas, o sea, hay que estar presente en todos los frentes. Jimena Cano dice, impactante conocer de cerca un testimonio tan emotivo. Y Valesca Bustos Riquelme, te manda muchos saludos, dice, hermosa familia la de Carol, una mujer muy valiente, la conozco y es tremenda su historia. Así que ahí están tus admiradores, los Carol Lovers en las redes sociales. Beatriz Mesa, mira, tengo primo, Ruth Beatriz Mesa, Carol es una esperanza para muchos, dice, la vida de Carol es una esperanza para muchos. Mira qué importante cómo de repente estos testimonios van inspirando a la gente. Exacto. Carol, ahora a la luz también de ¿cómo ves tú todo este conflicto que se ha ido generando en la última semana en el país? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque pareciera que este país hay que borrarlo entero y empezarlo de cero. Esa es la sensación que le queda a mucha gente. Y si bien hay muchas cosas por cambiar, y estamos hablando justamente de uno de esos temas en los que tenemos que trabajar y mejorar muchos aspectos, no se trata de partir de cero esto, por lo menos yo lo veo así, no se trata de partir de cero. ¿Cómo te ha tocado a ti vivir tú como madre, como hija, como esposa, estas semanas, casi 5 o 6 semanas que llevamos de violencia desatada en las calles? Es un tema bien complejo en realidad, pero bueno, cuando esto todo comenzó, de ver el nivel de violencia que se estaba presentando, que estaba trayendo, fue inmediatamente que decidimos obviamente no ser parte de este movimiento que se estaba generando. Si bien es cierto lo que ellos están reclamando es algo hay muchas cosas justo, que son loables, sí, por supuesto. Que se viene arrastrando de hace mucho tiempo, pero no nos representa realmente. O sea, no es realmente la manera de poder conseguir cosas, de conseguir objetivos. Por el contrario, o sea, yo veo que esto nos está trayendo más destrucción, más debilidad. Estamos perdiendo muchos privilegios que teníamos. Era un país de admirar y hoy en día ya nos ven como un país riesgoso. Entonces, no, claramente no soy parte de todo lo que se está generando, no soy parte de esto, por el contrario, busco la manera de cómo solucionarlo, cómo traer esa paz, cómo traer esa reconciliación que como país necesitamos. Hace falta paz en Chile, hace falta Exacto. paz. Exactamente, y para esa paz yo creo que lo más importante es también tener claro que esa paz se logra con una conexión especial con Dios, así. O sea, a este país le falta orar, le falta mirar un poco más a Dios, y yo creo que mucha de esta gente que siente tanto odio en su corazón, que uno los ve en la calle y que son capaces de gritarte las peores atrocidades, de desearte el peor de los males, yo creo que cambiaría mucho si se acercaran a Dios. De todas maneras, porque el resentimiento no es la salida a nada. O sea, tenemos que entender que el corazón del ser humano, de los hombres, nunca está saciado. Entonces, aunque les demos algo, siempre van a pedir más. Si les damos lo otro, van a querer más. Entonces vamos a continuar quizás hasta cuándo con estas marchas, con estas protestas, que en el fondo lo que van a hacer va a ser destruir nuestro país, nuestra nación, nuestra historia, que hemos visto también nuestro acceso a los supermercados, a los metros, y realmente no podemos ser parte de eso. O sea, mi familia y yo decidimos no ser parte de, Carol, mira, de esto. Llega una pregunta que me parece muy interesante. Te preguntan si es que en tu infancia o en tu juventud viviste algún episodio de discriminación por haber sido adoptada, por no haber crecido con tus padres biológicos. ¿Te tocó vivir alguna vez algún momento de discriminación difícil? Sí. Y frente a esa pregunta, justamente,
esta misma persona que Héctor nos pregunta, dice, ¿qué aconsejarías tú a las personas que hoy día a lo mejor pueden estar pasando por lo mismo? Mira, la verdad es que esos tiempos de discriminación y todo sí los tuve, sí los percibí, sobre todo en la sociedad que vivíamos en ese entonces, Claro, que era muy marcado los hijos legítimos, los guachos. Yo era parte de este grupo que les decían los guachos, de repente muchas veces nuestros tíos como cariño en nuestros guachitos. Claro. Entonces sí, pero algo que pudo opacar en cierta manera ese dicho o esas maneras discriminativas fue el amor y el cariño que nos entregaron nuestros padres. Y en ese sentido tus En ese papás fueron sentido, fundamentales. exacto, ellos fueron una pieza fundamental en medio de esa crisis que viene de repente de cuestionamiento, de discriminación. Ellos fueron un pilar fundamental, ellos siempre estuvieron pendientes de eso, principalmente mi papá. Mi mamá era más de casa, de estar concentrada en otras cosas, pero mi papá era como el que se preocupaba más de la parte emotiva. Él Qué estaba raro, ahí, pero lo general pasa al generalmente revés. es la mamá, sí. Por lo general pasa al Pero mi revés, papá era un hombre, sí, muy, muy bueno, corazón muy noble. Entonces él creaba como eso, hacía que me sintiera segura, que me sintiera protegida. Que en el fondo el papá genera eso, genera esa protección, sí, ese amor. efectivamente. La mamá le da la dulzura, Claro. pero el papá era el que me generaba la protección. Bueno, vamos avanzando en esta conversación. Creo que podemos sacar varias cosas de limpio y ya, o sea, y nos queda también de tarea para quienes a nosotros nos ayudan en distintas áreas que en Acción Republicana, sobre todo en la generación de contenido para políticas públicas. Así que va a ser una tarea que le vamos a pedir que investiguen tanto en Cuide Chile como en Idea Republicana, cómo mejorar el sistema de las guardadurías, cómo volver quizás ese sistema que era de más largo aliento, pero que era mucho mejor para los niños. Cómo avanzamos también en mejorar el sistema de adopción. Ahí yo creo que hay dos temas con los que podríamos avanzar mucho en justicia para los niños vulnerables en Chile. Te siguen llegando mensajes, Carol, de saludo. Carolina Díaz dice, en estos días estos testimonios deben ser escuchados y ejemplo para todos quienes quieran quebrantar el sistema en general del país. Hay que mejorar e intervenir en ciertas instituciones. Sí, pero es ejemplo de que con voluntad y Dios todo es posible. Y Jimena Cano básicamente está de acuerdo con nuestra conclusión. Aquí hay dos temas, la guardaduría y la adopción, que tenemos que ponerle ojo, empezar a ponerle el cascabel al gato en las cosas que realmente son importantes. De hecho, parte del sueño de mi esposo y mío también es poder tener niños bajo este sistema, pero entendemos también lo difícil que es, lo complejo que es, la tramitación que tenemos que hacer, y estamos ahí, estamos y emocionalmente esperando también. Emocionalmente es un sistema desgastante. A mí me ha tocado, junto con José Antonio, recorrer el país y me acuerdo clarito en una reunión que tuvimos en Laja, una reunión que nos organizó el Pepo Serra con un concejal de Laja, en donde una de las personas con las que estuve, en un barrio bastante, no era un barrio ni muy acomodado, era un barrio bastante humilde, donde una señora nos contó su experiencia intentando adoptar durante 8 años y nunca lo logró, nunca pudo, y siempre, al punto que ella visitaba a los niños en el Sename porque decía, ¿cómo lo hago si no puedo resguardar, no puedo adoptar, no me permiten hacer nada? Terminó ella yendo con su marido a un hogar del Sename y en el caso de ella era emocionalmente más desgastante porque ella nunca pudo tener hijos biológicamente. Exacto. Ella estaba impedida de tener hijos. Entonces, el Estado a esa persona de alguna manera le dificultó una forma que ella tenía de realizarse como mujer también. Hay mucho que avanzar en ese sentido. Sí, demasiado, porque si hablamos de lo que es justo y lo que no es justo, yo creo que justo es que pudieran, por lo menos las familias que no pueden tener hijos, que tuvieran ese acceso. Quizá debiese ser la prioridad. ¿No? Exacto. Tengo una amiga que fue rechazada principalmente porque tenía esperanza todavía de tener un hijo. Le dijeron que por causa de eso no calificaba para adoptar un niño. Entonces, ¿de qué manera habiendo vamos a tantos dar... niños todavía esperando ser adoptados? O sea, no entonces, es mejor que los niños crezcan en hogares, es mejor que los niños crezcan, que aprendan malas costumbres, malas cosas, a que lo tenga una familia que realmente le puede dar amor. Que lo único que espera es poder recibirlo. Exacto. Entonces, eso es algo que tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo. Exactamente. Carol, yo te quiero reiterar el agradecimiento por haber estado con nosotros hoy día. Como siempre nos pasa, podríamos estar 2-3 horas conversando acá, pero también entendemos que tú tienes 4 hijos, de los que tienes que hacerte responsable, tienes que hacerte cargo.
Y un esposo. Y un esposo Sí. también, que es como un quinto hijo al final. Más o Siempre menos. pasa así. Y nos llegan, voy a leer los últimos 2 mensajes que nos llegan para ir cerrando también. Noemí Rodríguez dice, eres un gran ejemplo de que sí se puede cambiar y revertir una situación difícil. Y Sofía Hugh dice, me encantó el testimonio, los chilenos debemos saber que esta es una urgencia social. Niños que viven la realidad que vivió Carol van a ser nuevamente postergados, porque ahora los políticos se van a centrar en una reforma constitucional que no ayudará a avanzar en los temas como este. Exacto. O sea, a mí me habría gustado que se juntaran y estuvieran hasta la 1 de la mañana logrando un acuerdo para este tema. Pero para lo único, y aquí sorry que me ponga bien politiquero para hablar, pero para lo único que se pusieron de acuerdo es para cambiar la constitución. Y es lo único que no nos importa a nosotros, o sea, es lo único que a nosotros no nos va a cambiar la vida. Si nosotros pudiésemos mejorar el sistema de adopción y salgamos de ese tema, si pudiésemos mejorar la urgencia de los hospitales, si pudiésemos mejorar el sistema de transporte en las regiones, hay regiones acá al lado, la región de O'Higgins, en la que hay comunas que están prácticamente aisladas porque tienen una sola vía de acceso por unos caminos terribles que llevan 20 años sin arreglar. Entonces, hay tanto por lo que trabajar en este país, tanto por lo que luchar y tantas causas por las que yo mismo estaré dispuesto a salir a marchar, sin tirar piedras, sin hacer destrozos, pero estaría feliz de salir a marchar por esas causas, pero a los políticos no les importa. Niños en la situación que estuve yo, hay muchos. Hasta el día de hoy me he encontrado con niñas que me recuerdan que yo en realidad no me acordaba, me veían en las visitas que teníamos del Sename. Pero son muchos los niños, son demasiados. Lo que sí yo recuerdo era que cuando era muy niña, me juntaba con mis amigas y ellas me decían, yo quiero que tu mamá sea mi mamá. Yo quiero tener tu mamá. O cosas así, o sea, cosas de niños. Claro. Entonces, yo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar fuerte por los niños, por la infancia. Si realmente queremos un Chile, no sé, más justo, si buscan justicia, esto es parte de la justicia. Esa es nuestra verdadera prioridad. Y los niños vulnerables, los niños que están en el Sename, que están pasándolo mal, no pueden seguir esperando. Exactamente, José. Ese es, yo creo que lo fundamental acá. Así que ya se nos acerca la hora de despedirnos. Quiero dejar un último mensaje porque yo sé que este programa lo ve mi mamá y yo no quiero cambiar de mamá, así que yo no le voy a decir a Carol que quiero que su mamá sea mi mamá. Yo quiero mi mamá, nomás. Para que después mi mamá va a decir, sí que andáis diciendo no sé qué, arréglatelas tú solo, no. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Como siempre les pido, denle en el botón de compartir en Facebook, déjenos comentarios en todas las plataformas donde estamos, ¿cierto? Facebook, YouTube, Twitter, si no me equivoco, Adel. En esas 3 plataformas siempre estamos. Muchas gracias por habernos acompañado, sobre todo a los múltiples mensajes que nos llegaron. Como siempre no alcanzamos a leerlos todos, tratamos de ser ecuánime, hablamos entre los mensajes salió hasta alguien que estaba llamando a gente a firmar por el partido, así que hablamos de todos los temas. Muchas gracias, Carol, por habernos José, por la invitación. Acompañado, y nos vemos en una próxima edición del Streaming AR para seguir hablando de las urgencias sociales el próximo martes a las 4 de la tarde, si es que no cierran el metro.